tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su programa Libro de Cielo. Seguimos aquí con ustedes, el doctor Salvador Tomasini. Buenas noches, ¿Qué tal, doctor? Ale. ¿Cómo está Ale Carrega? Hola, doctor. ¿Qué tal, Hola, Ale? Ale? Y su servidora Alejandra López. Bueno, continuamos con el Libro de Cielo, volumen 12. Empezamos. 12-105. Mayo 24 de 1919. El alma en la cual habita Jesús siente lo que el mundo le manda a él: dureza, tinieblas, pecados, etc. Esto, nos está dando una idea del título, del contenido del capítulo, pero es algo que realmente vale la pena el afianzarlo. Cuando el alma vive en la divina voluntad, pierde su propia, su voluntad queda sin actos. Por lo tanto, todo lo que le llega ya no lo debe atribuir como propio, sino lo debe atribuir como perteneciente a la voluntad con la que está viviendo. Entonces, todo lo que nos llegue, no importa qué, es lo que le está llegando a Jesús. ¿Sí? Puede ser alegría, puede ser sufrimiento, puede ser tristeza, puede ser, nostalgia. Nostalgia, pero también pueden ser agresiones, traiciones, abandonos, ingratitudes. ¿Sí? ¿Malestares físicos también? ¿O eso ya no? Los malestares físicos yo pienso que también, entran dentro de todo este terreno, porque ya no es mi malestar o mi enfermedad. Vamos a quitarle la palabra enfermedad o malestar si le vamos a poner como dolor o sufrimiento. Y en ese dolor o sufrimiento se debe injertar el dolor o sufrimiento de Jesús. Sobre todo que tenemos la firme convicción de que Jesús tuvo que sufrir todo lo que nosotros debemos sufrir. Y todo lo que nosotros suframos en este mundo, Jesús lo toma y de alguna manera lo sufre Él. Por lo tanto, ya no es mi sufrimiento, sino es el sufrimiento de Jesús en mí. Y entonces, si yo esto lo vivo desde la divina voluntad, es el sufrimiento de Jesús que se repite en mí. Jesús requiere de almas dispuestas a seguir su vida en la tierra. Y la vida de Jesús en la tierra es sufrimiento. Esas son las almas víctimas. Por lo tanto, debemos de entender que el alma que llega a vivir en la divina voluntad es un alma víctima total. Sufrimiento físico, sufrimiento moral, sufrimiento espiritual es total. ¿Sí? Y es todo lo que Jesús pasó en su vida, ahora puesto en nuestra vida. Y esto nos lleva a varias conclusiones. Primero, Jesús tiene que seguir sufriendo. Pero su humanidad ya no es capaz de sufrir, ya es gloriosa. Por eso le dice a Luisa: voy buscando almas generosas que me permitan seguir sufriendo en ellas. Entonces la pregunta es, ¿quién está hablando? ¿La humanidad de Jesús? No, porque si fuera la humanidad de Jesús diría: yo ya no puedo sufrir. Sería el Padre. El Hijo, ¿no? O sea, el Verbo eterno. Porque dice, mi humanidad ya no es capaz de sufrir, ya es gloriosa. Ahora voy buscando almas generosas que se ofrezcan a sufrir para seguir sufriendo en ellas, a través de ellas. Esto con mucho detenimiento hay que irlo analizando para entender a lo que puede llegar un sufrimiento nuestro. ¿Qué tanta, no sé cómo decirlo, gloria, qué tanta honra, qué tanta correspondencia a Dios de ofrecernos para que Él siga sufriendo y tome mi humanidad como humanidad de Él? ¡Wow! Y esto, para vivir todo eso que siente Jesús, que lo vive ya uno en la divina voluntad,
es después de haber pasado la batalla con el demonio, también esa batalla se incluye en esto. Por ejemplo, el sentir un impulso a pecar y frenar ese impulso. Y frenar ese impulso. Esa es la parte previa, ¿no? O sea, recordemos que es en la parte inicial de la vida de Luisa, y donde Jesús le dice que su amor la quiere purificar del todo. Y que para poder hacerlo, para poder llegar a eso, necesita poner en batalla al alma. Ajá. ¿Sí? Entonces es algo que es interesante entenderlo de esa manera, pero es el Verbo Eterno buscando nuevas humanidades en donde poder seguir sufriendo, porque su humanidad ya no es capaz de sufrir. ¡Wow! Sí. Me sentía muy oprimida y afligida por la privación de mi dulce Jesús, y le decía con todo el corazón: ven, vida mía, sin ti me siento agonizar, pero no para morir, sino para siempre agonizar. Ven, no puedo más, no puedo más. Mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y yo sentía que me besaba fuerte el corazón, y después, haciéndose ver, me ha dicho: Hija mía, sentía una irresistible necesidad de desahogarme contigo en amor. Y yo de inmediato: Jesús, cuánto me hace sufrir. Tu privación me mata. Todas las demás penas me serían nada, más bien serían sonrisas y besos tuyos, pero tu privación es muerte sin piedad. Ah, Jesús, Jesús, ¿cómo has cambiado? Y él, interrumpiéndome a hablar, me ha dicho: Hija de mi amor, no quieres persuadirte que veo el mundo a través de ti y de que estás obligada, puesto que moro en ti, a sentir lo que me manda el mundo. Ese es un punto. Estás obligada, ya que yo vivo en ti, a sentir todo lo que el mundo me manda. Entonces, muchas veces no algo que nos sucede directamente, sino de improviso, llega algo y sentimos tristeza, alegría, dolor, la cosa del abandono y todo, sin un motivo aparente. Pero eso nos pone en un punto que es tremendo, porque eso es lo que el mundo le está dando a Jesús. ¿Sí? Dureza, tinieblas, pecados, furor de mi justicia, etc. Eso es todo lo que nos manda. ¿Sí? Así que en lugar de pensar en mi privación, debes pensar en defenderme de los males que me mandan las criaturas y en aplacar el furor de mi justicia. Así yo quedaré defendido en ti y las criaturas quedarán menos golpeadas. Entonces, ¿con esto ayudamos a que nuestros semejantes no sufran tanto? De alguna manera, o sea, porque si lo sentimos nosotros, es porque Jesús nos lo está compartiendo. ¿Y qué es lo que lo hace sufrir a él? La falta de correspondencia, la falta de amor. Si el alma que vive en la divina voluntad, sintiendo esto, se dedica a reparar, a amarlo, a corresponderle, en ese momento Jesús se siente pagado y la justicia se mitiga. Entonces ahorra flagelos para toda la humanidad. Esa es la manera en que probablemente todos los castigos que se supone que deben venir se pueden mitigar. Pero se transforman en algo que haga actuar a las criaturas. Por eso si no, no van a actuar. Sí, pero vamos a recordar que por un lado el acto de la criatura que vive en la divina voluntad está actuando sobre las criaturas. Y al mismo tiempo está actuando sobre Dios. Entonces Dios mitiga el flagelo. ¿Por qué? Porque ya está recibiendo un pago. Puede ser que la criatura no se convierta. Entonces Dios tendrá que castigar, pero en menor rigor que lo que iba a castigar, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, pero el que a mí me gusta mucho es Nínive.
O sea, Nínive Dios se decide a destruirla y manda a avisar que la va a destruir. Pero los ninivitas se arrepienten, imploran a Dios, o sea, imploran misericordia, piedad, y Dios quita el flagelo. Entonces creo que son ejemplos muy, muy característicos. El rey David, o sea, de repente tiene el deseo de estar con una mujer que no es la suya, que está casada, y se las ingenia para estar con ella, y se las ingenia para matar al esposo. ¿Sí? O sea, ¿cómo se llamaba el esposo? Bueno, un soldado. Y manda a llamar al general, al encargado del ejército, y le encarga que ponga a esa persona en la parte más peligrosa de la batalla. O sea, que la ponga al frente. ¿Para qué? Para matarlo. Para poderse quedar con su esposa. Un pecado yo creo que es tremendo, pero Dios lo castiga. Y lo castiga haciendo que el hijo que va a nacer de aquella relación muera. Pero como se arrepiente David, Dios continúa. O sea, continúa su amistad con David. Incluso sigue con esta persona, con esta mujer. Y el hijo, un hijo de ellos, o sea, Salomón, hereda el reino. ¿Sí? Entonces Dios actúa de esa manera. Dependiendo del arrepentimiento de lo que se le pague, Él mitiga y continúa la amistad. Si no continúa, si no se arrepiente, bueno, puede castigar, pero los castigos disminuyen. Sobre todo hay que recordar que los castigos son para todos, no nada más para los culpables. Sí. O sea, en un castigo de humanidad van a sufrir buenos, malos y regulares, ¿no? Sí, si hay una sequía, un incendio, un terremoto. Así es. Para todo. A ver, y por ejemplo, un ejemplo, si nosotros ahorita rehacemos los actos de David, Pues estarías actuando para mitigar un poco la justicia de Dios en él. ¿en él? Uh-huh. ¿En David? Uh-huh. A lo mejor tú lo salvaste. O sea, probablemente el arrepentimiento de David pueda, bueno, ¿de dónde sale ese arrepentimiento? ¿De dónde sale esa fuerza para decir estoy mal, pequé y perdón? Y Del alma que humillarse vive en la divina voluntad. de la divina voluntad. Por lo tanto, el alma que tiene esta divina voluntad en sí misma, de alguna manera de ahí está partiendo esto, no nada más del centro que es Dios, sino como Dios mora en aquella alma, prácticamente aquella alma coparticipa en esa acción. Y entonces, de alguna manera, David le debe al alma que vive en la divina voluntad ese movimiento de conversión. ¿Se entiende? Sí, muy bien, muy bien. En fin. Ya terminamos. Ya. Bueno, continuamos con la 12-106 de junio 4 de 1919. Para que la redención fuera completa, Jesús debía sufrir la injusticia, el odio y las burlas, y como la divinidad era incapaz de darle estas penas, el último de sus días sufrió la pasión por parte de las criaturas. Estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos y pensaba entre mí, ¿cuándo Jesús pudo sufrir más? ¿En las penas que la divinidad le había hecho sufrir en todo el curso de su vida? ¿O bien en el último día en que le dieron los judíos? Y mi dulce Jesús, con una luz que me mandaba a mi inteligencia, me ha dicho, Hija mía, las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y en la duración. Pero no hubo ni injusticia ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las tres divinas personas, empeño que yo había tomado
sobre de mí de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación. A ver, espérame, porque aquí lo que yo quisiera recalcar es que Jesús no se expone a la pasión, ni a la pasión interna, ni a la pasión externa, por obediencia. O sea, ojo con esto, sino es su propia voluntad, porque lo había decidido así, participando de la voluntad divina. Lo que la voluntad divina decide, lo decide tanto en el Padre, como lo decide en el Hijo, como lo decide en el Espíritu Santo. Por lo tanto, o sea, Jesús dice, a ver, dice, ¿me expongo? Empeño sufrir. Empeño que yo había tomado sobre de mí. De salvar a las almas. Sí, o sea, es algo que Él decidió seguirlo, Él. Ahora, Jesús nos lo presenta ya en los evangelios sobre todo, nos lo presenta como un acto de obediencia, pero se está presentando como humano ante un pueblo que apenas estaba empezando a conocer que Él era el Hijo de Dios, pero en un pueblo que tenía una mentalidad todavía muy, ¿cómo diríamos? Tierna. Infantil, tierna, en cuestión espiritual, y que necesitaba entender que como humano, o sea, se sometía a la voluntad de Dios. Ahora nos lo pone de esta manera porque Él ya sabe que nos está manifestando lo que en verdad es Él. Y entonces nos está mostrando que es su propia voluntad la que se expone a esto. ¿Sí? Uh-huh. Y que el Padre, con sumo amor, me había otorgado. En la divinidad no existe ni puede existir ni la injusticia ni el odio. Por tanto, era incapaz de hacerme sufrir estas penas. Pero el hombre, con el pecado, había cometido suma injusticia, odio, etc. Y yo, para glorificar al Padre, completamente debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas, etc. He aquí porque el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme. Era la abyección y el desecho de todos. Así que podría llamarlas dos pasiones distintas. Las criaturas no me podían dar tantas muertes, ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Eran incapaces. Y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia, etc. Y ahí entraron las criaturas, y completé en todo la obra de la redención. Esto es también, creo que es necesario el recalcarlo. Son dos pasiones distintas, porque lo que no le puede dar uno, se lo tiene que dar el otro. Y lo que este otro no le puede dar, se lo tiene que dar el uno. O sea, queda muy claro, la parte, el número de pecados, el número de penas, la intensidad de las penas y la cantidad de muertes que debería de sufrir Jesús, nadie lo podría ni siquiera calcular, mucho menos aplicárselo. O sea, si le hubiera dejado eso a nosotros, al hombre, estaríamos haciendo cola todavía para seguirlo latigando, coronando espinas, crucificándolo, ¿no? Entonces ahí es la divinidad la que tiene que tomar la parte actuante. Pero la parte actuante no la puede tomar en la parte que no tiene ella, que es el odio, el rencor, toda esta ferocidad. Así que ahora es el hombre el que tiene que aplicárselo, porque la divinidad no tiene esa posibilidad de darle esto.
Así que tenemos en presente dos pasiones diferentes. Y dos pasiones diferentes, y la primera pasión se subdivide a su vez en dos. Que eso es lo que hemos conocido, que son tres pasiones las de Jesús. Las dos en que se subdivide la primera es en la pasión del amor y la pasión del pecado. La pasión del amor es todo lo que el amor tiene que cobrarse por el amor no recibido, por el amor negado por la criatura. Y la pasión del pecado es la culpa, la pena que el hombre merece por todos sus actos hechos fuera de la divina voluntad. ¿Cuánto me cuestan las almas? Y es por esto que las amo tanto. Otro día estaba pensando entre mí. Mi amado Jesús me ha dicho tantas cosas y yo, ¿he sido atenta en hacer lo que me ha enseñado? Oh, cómo escaseo en el contentarlo. Cómo me siento incapaz para todo. Así que sus tantas enseñanzas serán para mí condena. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué te afliges? Las enseñanzas de tu Jesús jamás servirán para condenarte. Y aunque hicieras una sola vez lo que te he enseñado, en el cielo de tu alma es siempre una estrella que pones. Porque así como he extendido un cielo sobre la naturaleza humana, y mi fiat lo adornó de estrellas, así también he extendido un cielo en el fondo del alma, y el fiat del bien que hace, porque todo bien es fruto de mi querer, viene y embellece con estrellas este cielo. Así que si hace 10 bienes, pone 10 estrellas. Si 1000 bienes, 1000 estrellas. Entonces, piensa más bien en repetir cuanto más puedas mis enseñanzas, para adornar de estrellas el cielo de tu alma, a fin de que este cielo de tu alma no sea inferior al cielo que resplandece sobre vuestro horizonte, y cada estrella llevará la marca de la enseñanza de tu Jesús. ¡Cuánto honor me darás! Así que cada acto que se haga en la divina voluntad es una estrella que se pone en ese cielo de nuestra alma. Yo diría que también habría que poner aquí el vacío enorme que Dios puso de su voluntad para ser llenado con actos divinos. Y es un vacío que Luisa a veces describe, dice que saliendo de ella veía un vacío enorme en donde, aunque no era oscuridad, pero era una luz tenue. Y que Jesús le explica que aquel vacío es el vacío de su voluntad, que Él ha puesto a disposición de las criaturas para que sea llenado con actos hechos en ella, y que cada acto es un sol, una estrella que se pone y que aumenta aquel brillo, aquella intensidad de luz en aquel vacío. Más o menos lo que estamos diciendo. Bueno, pues se terminó, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto honor me darás si haces esto? Listo. 12107, junio 16 de 1919. No hay santidad sin cruz. Ninguna virtud se adquiere sin la unión de las penas. Este título, aunque parece así como estrujante, pero es muy real, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier santidad, la que sea, humana o divina, lo que requiere es el desapego de lo propio, ¿no? La santidad humana basada en virtudes, las virtudes son en lo contrario de los vicios, y los vicios es lo nuestro. Sí. Entonces debemos de esmerarnos en ir poco a poco poniendo todo, ¿no? Y en la divina voluntad, pues con mucha mayor razón. A ver, vamos a ver qué. Estaba pensando en mi interior. ¿Dónde están las penas que mi dulce Jesús me había dicho que me participaría? Pues no sufro casi nada. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija mía, ¿cómo te engañas? Tú calculas las penas corporales y yo calculo las penas corporales y morales. Cuantas veces estabas privada de mí, era una muerte que tú sentías.
y yo me sentía reparado por las tantas muertes que se dan las almas con el pecado. Y tú tomabas parte en las tantas muertes que he sufrido. Cuando te sentías fría, era otra pequeña muerte que sentías, y venías a tomar parte en la frialdad de las criaturas que quisieran enfriar mi amor. Pero mi amor triunfante sobre su frialdad la absorbe en mí para sentir la muerte de su frialdad, y doy a ellas más ardiente amor. Así, de todas tus otras penas, eran los males opuestos de las criaturas, que como tantas pequeñas muertes te hacían tomar parte en mis muertes. Y además, ¿no sabes que mi justicia, cuando está obligada por la impiedad de los pueblos a derramar nuevos flagelos, te suspende las penas? Los males serán tan graves que hacen horrorizar. Sé que esto es una pena para ti, pero también yo tuve esta pena. Habría querido liberar a las criaturas de todas las penas, tanto en el tiempo como en la eternidad. Pero esto no me fue concedido por la sabiduría del Padre, y debí resignarme. Tal vez quisieras tú superar a mi misma humanidad. Ah, hija mía, ninguna especie de santidad es sin cruz. Ninguna virtud se adquiere sin la unión con las penas. Sin embargo, debes saber que te pagaré con usura todas mis privaciones y las mismas penas que querrías sufrir y no sufres. Bueno, es prácticamente sin interrupciones, eres muy claro, pero aquí me llama mucho la atención algo que dice que él hubiera querido sufrir más. Sí, en varias ocasiones lo repite, que él hubiera querido sufrir otra pasión, con tal de quitarle al ser humano todo el sufrimiento que pudiera ocasionarle, pero que el Padre no se lo permitió. O sea, la divinidad, la justicia no se lo permitió. ¿Por qué? Porque es justo que el hombre también sufra, que el hombre también reciba un poco de lo que él mismo se ha provocado, ¿no? Uh-huh. Así que de alguna manera debemos entender que es necesario que nosotros pasemos por este por esta cruz. Y eso nos lo deja Jesús desde el Evangelio. Toma tu cruz y sígueme, el que no toma su cruz no es digno de mí. San Pablo, que nos dice que todo aquel que no acepta la cruz es señal de predestinación a la condenación. Luisa, a través de sus escritos, sobre todo en los primeros libros, que nos habla de los elogios de la cruz, y también nos dice que el que no pasa, el que no acepta la cruz es señal de condenación. Y es lógico, si yo no acepto el quitarme lo mío, y lo mío son las pasiones, son las miserias, en definitivo nunca voy a estar en consonancia con Dios, y al final, si continúo en esa directriz, me voy a condenar. Así que creo que es una lectura muy cortita, muy concisa, pero que es la necesidad del sufrimiento. Sí. Y que Jesús hubiera querido quitarnos esa necesidad, pero la justicia divina no se lo permitió, porque es necesario que nosotros también participemos de esa parte de sufrimiento, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Tenemos que completar lo que le faltó a la pasión de Jesús en nosotros. Aquí la parte de la frialdad proviene de Jesús. ¿De cuál frialdad? De que cuando habla, que dice la frialdad. Ahorita está. Dice, cuando te sentías fría era otra pequeña muerte que sentías. ¿Eso le llegaba de Jesús? No, o sea, eso es parte de la voluntad humana. El sentirse fría es parte humana, pero es una muerte que está sintiendo. ¿Muerte a qué? ¿A su voluntad? No, muerte a su querer estar con Jesús. Cuando el alma está fría, no siente ese impulso de unirse con Jesús, con Dios. Por lo tanto, en el momento que yo me siento frío, estoy sintiendo el alejamiento y no quiero saber, como que no me interesa en ese momento lo de Dios,
pero lo debo tomar como una muerte en mi interior a la parte divina, para poderme unir a las muertes que Jesús tuvo en su interior. Okay. En fin, pues son estas lecturas que hemos hecho el día de hoy, y pues simplemente nos queda el invitarlos a seguir adentrándonos cada vez más en estas verdades, y si de alguna manera les puede ayudar estos comentarios que hacemos, estas lecturas, o sea, le llamamos lecturas meditadas. Pues bienvenidos a este programa, bienvenidos a esta, no sé cómo decir, esta comunidad de lectores del Libro de Cielo. ¿Sí? Así es. Bienvenido. Así que, amigos, muchísimas gracias. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Alejandra, Gracias, doctor. Gracias. Y los dejamos con el Libro de Cielo. Claro que sí. A seguir pidiendo el reino para todos.